Yo voy a ser muy breve en algunos conceptos que les voy a comentar sobre el contexto de la competencia económica y cómo encuadran estos acuerdos colusorios, porque además de que ya los han tocado mis colegas que me antecedieron aquí, pues es creo que algo que ustedes ya conocen bien y espero que no sea repetitivo. Voy a tratar de tocar también algunos ejemplos de los efectos negativos de la colusión en las compras públicas y algunos aspectos un poco más prácticos para la detección de este tipo de acuerdos, ¿no? Como dijo mi antecesor en la palabra, pues uno de los temas más complicados es detectar este tipo de acuerdos y es correcto, creo que ese es el gran reto para todos, no solo para las autoridades de competencia, en este caso para la Superintendencia del Control del Poder de Mercado, sino para los compradores públicos, para coadyuvar en este objetivo de proteger el proceso de competencia y con eso proteger la compra pública. Entonces, voy a dar algunas ideas de cómo detectarlos y finalmente platicarles de un caso emblemático en México, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el sistema principal de seguridad social, de salud en México, tenía importantes problemas de colusión en sus compras y de forma proactiva coadyuvó con la autoridad de competencia y juntos detectamos estos acuerdos y logramos sancionar a los que estaban coludiéndose, a las empresas que estaban aprovechando esta situación en el mercado, ¿no? Entonces, ese sería brevemente lo que trataríamos de cubrir en este tema, ¿no? Como ustedes saben, la competencia económica significa rivalidad entre empresas para tratar de aplicar sus mejores estrategias, reducir sus costos y con ello maximizar su ganancia en el mercado, ¿no? La clave aquí es rivalidad entre empresas. Cuando se rompe esa rivalidad, cuando se deja de competir entre los empresarios, entre las empresas, es cuando se dan estos acuerdos colusivos que, como decía ya incluso el superintendente en su intervención, son los acuerdos que más repercusión tienen en los mercados competitivos y más repercusión tienen en afectar la libre competencia. Y estos acuerdos pueden tomar diversas formas, pero es importante recordar, como bien se decía anteriormente, las empresas tienen muchos incentivos a dejar de competir, porque con ello obtienen ganancias muy importantes a costa de los consumidores, con ello obtienen importantes ventajas en el mercado que de otra manera no obtendrían si enfrentaran un entorno competitivo. El costo de este tipo de acuerdos es alarmante y entonces creo que existe ya un consenso internacional en la mayoría de las jurisdicciones que tienen una regulación de competencia económica. Existe un acuerdo y un consenso de que las prácticas monopólicas de este tipo, los acuerdos de colusión, los acuerdos entre competidores, son las que deben ser sancionadas con mayor rigor, las que deben ser prioridad en el trabajo de las agencias de competencia y que este no es solo un trabajo de las agencias de competencia, es un objetivo de todo el Estado y todos los que participan en la compra pública deben de seguir este objetivo de detectarlas y sancionarlas de manera muy efectiva. En nuestro caso, por ejemplo, en México, en 2011 se pasó una reforma al Código Penal Federal en donde se establece una sanción penal de 3 a 10 años de cárcel para aquellas personas que participan o ejecutan acuerdos de colusión en estas empresas, en estas licitaciones públicas específicamente. Ahora, las manipulaciones de las licitaciones públicas pueden tomar diversas formas, como se decía, pueden ser
suficientemente creativos los empresarios, las personas que participan en estos concursos, para tratar de llevar a cabo algunas estrategias, incluso previendo que haya actividad de detección de parte de las autoridades compradoras o de parte de la autoridad de competencia. Entonces, todas las formas de manipulación del mercado entre competidores se pueden observar en las licitaciones públicas, en los concursos públicos. El fijar los precios, el acordar repartirse mercados, el acordar la segmentación de los mercados, es de alguna manera formas de manipular los concursos públicos que se observan por separado o de forma conjunta incluso, ¿no? Sin duda esto es la prioridad o debe ser una de las prioridades de la administración, de la legislación de competencia, pero como les decía, es importante tenerlo en cuenta y poder transmitir los efectos negativos que se generan de estas prácticas. Como ustedes saben, pues el efecto inmediato de un acuerdo, por ejemplo, de precios, que 3 personas aquí que son competidoras en los zapatos que venden al público se pongan de acuerdo en el precio, pues claramente genera un precio más alto, porque obviamente los competidores van a tratar de obtener una mayor renta de esa actividad. Pero además, esto tendrá un efecto en la calidad de los zapatos que van a vender. ¿Por qué? Porque si dejamos de competir en el precio, pues también vamos a dejar de competir en tratar de crear mejores zapatos, con un mejor diseño, con mejores productos, dar un mejor servicio, porque vamos a estar puestos de acuerdo para dividirnos ese mercado. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos efectos que se dan, además del efecto directo en el precio, que son productos de menor calidad, un menor servicio, se elimina la creatividad, la innovación, el incentivo a generar mejores productos en un tiempo más rápido. Además, se establecen precedentes de reglas de juego, es decir, aun cuando deja de funcionar ese cártel a lo largo del tiempo, que podría ser más o menos, como decía Diego, se puede discutir si duran más o menos los acuerdos colusivos, pero los acuerdos, la forma en la que se conducen esos agentes en el mercado, queda incluso después de que ese acuerdo ha sido sancionado o ha sido terminado. Y en el caso de las compras públicas, además de todos estos efectos que les he comentado, se presentan 2 efectos adicionales muy claros y muy importantes, y que por eso representa una prioridad la lucha contra este tipo de acuerdos, que es, en primer lugar, la necesidad de mayor recaudación. En el caso que les comento del Instituto de Seguridad Social en México, el instituto estuvo pagando sobreprecios en algunos productos de 72%, específicamente en sueros e insulinas, una de las medicinas que más adquiere el instituto. Este desperdicio llevaba al instituto a dejar de comprar otro tipo de medicamentos o dejar de atender a ciertos pacientes o incluso a dejar de construir hospitales, porque necesitaba destinar mayores recursos a pagar estos precios exorbitantes en estos concursos de insulina y de suero. Y entonces, claro, para el siguiente año el instituto, además de que hacía el argumento de que estaba dando malos resultados porque estaba enfrentando un incremento importante en los medicamentos que en realidad era artificial, ¿no? Era una colusión, necesitaba mayores recursos de parte del erario público para poder seguir adelante con sus programas. Y entonces el instituto tuvo una merma, ahora lo vamos a ver, pero que hemos calculado porque se sancionó algunos de los concursos que tenían estos problemas, pero creemos que hay una enorme cantidad de concursos que seguían siendo sujetos a la colusión. El instituto se estima que de 2006 a la fecha ha tenido ahorros de casi 45,000 millones de pesos, 4,500 millones de dólares más o menos, en donde se demuestra que eso era producto de la colusión de los agentes económicos.
y que el cambio en el diseño de sus concursos y de sus licitaciones le ha representado ahorros por esta cantidad, por el solo hecho de que ya no se pueden coludir o ya no es tan fácil que se coludan los agentes económicos en estos procedimientos. Entonces, este efecto en la necesidad de mayor recaudación y en los desperdicios que se generan por la compra pública son trascendentales. Y eso ayuda y da legitimidad no solo para que la superintendencia haga el trabajo de detección y sanción de los acuerdos colusivos, sino para toda la actividad de competencia que tiene la superintendencia encomendada, pero también para los compradores públicos que están haciendo bien su trabajo para tratar de evitar o eventualmente detectar y sancionar acuerdos colusivos, ¿no? Y finalmente el efecto de distribución del ingreso de este tipo de acuerdos. La política de combate a los cárteles encuentra parte de su justificación en que tiene un efecto en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque si en este caso que les comentaba, 72% de sobreprecio en medicamentos estaba beneficiando a 3 o 4 laboratorios que le vendían millones y millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues eso estaba haciendo rico a esos 3 o 4 laboratorios, a los dueños de estas empresas, claramente en perjuicio, como ya decía Fausto, de los que estamos pagando impuestos para sostener estas compras, para sostener estos institutos, ¿no? La OCDE, el Banco Mundial, otras organizaciones han estimado que el promedio de compras públicas es un gasto aproximado del 15% del PIB. Veo que en Ecuador es más o menos ese porcentaje. En México tenemos incluso un porcentaje mayor. Y han demostrado que la duración de un acuerdo de colusión en promedio es de más o menos del 6%, de 6 años, de duración, y que tienen aumentos promedio de precios de 20%. Como les decía, en nuestro caso identificamos que algunos aumentos eran hasta el 72%, podemos encontrar casos incluso más graves de desperdicio de recursos, ¿no? Y entonces su existencia perjudica directamente la viabilidad financiera del Estado y causa perjuicio directo a los contribuyentes y derechohabientes, como lo habíamos comentado. Se desperdician recursos, se necesita mayor recaudación para sostener este gasto, y esa es, creo yo, la importancia del caso. Y por eso ustedes pueden ver, cuando se analizan los casos, cómo mientras los acuerdos colusivos entre competidores provocan precios muy elevados, estables, ¿no? Y que además no tienen ninguna relación con costos. La línea de arriba, si se ve bien esa gráfica, es precio y abajo vemos los costos. Y podemos ver, en este caso fue compra de ciertos alimentos en Estados Unidos, pero es un ejemplo que pueden ver ustedes en cualquier cártel, en cualquier país, pasa exactamente lo mismo. Las empresas no están siguiendo una estrategia de maximización de utilidades clásicas, sino están claramente aprovechando un acuerdo colusorio para incrementar sus precios de forma artificial. Y cuando se rompe el cártel, se observa claramente cómo eso cambia y es totalmente diferente, ¿no? Y esto tiene relevancia precisamente para la detección, que es quizá la parte más relevante de mi presentación. ¿Cómo se pueden detectar acuerdos colusorios? Yo creo que para la autoridad de competencia, en este caso para la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, es muy difícil. Hay herramientas, yo estoy seguro que lo van a hacer, tienen gente muy capacitada, y sin embargo es muy difícil. El Departamento de Justicia en Estados Unidos lo ha hecho por 100 y tantos años,
y sigue siendo muy difícil para ellos solos detectar acuerdos colusivos en compras públicas. Por eso el principal aliado, y por eso festejo de forma muy importante este foro, el principal aliado para la detección de acuerdos de colusión en compras públicas son los compradores públicos. Son aquellos que están más cerca de los procedimientos, que conocen a los agentes económicos, que conocen los mercados y que pueden detectar este tipo de acuerdos y ayudar a que se cumpla el objetivo de competencia en el mercado. Yo creo que son dos ejercicios muy importantes que se tienen que tener. Uno es estar bien informado de la legislación de competencia, del control de poder de mercado que ha escrito Fausto de manera muy clara, y que esto se transmita a las instituciones compradoras, que los compradores que están en el día a día haciendo las licitaciones, haciendo los procedimientos, viendo lo que pasa en el sitio de internet de compras del instituto, sepan que hay acuerdos que son ilegales y que hay pistas que pueden detectar y que pueden hacer notar a las autoridades de competencia para su sanción. Pero además es un trabajo importante de prevención, de tratar de generar procedimientos que eviten la colusión, que eviten incentivos a que los agentes económicos se coordinen, se hablen, se coludan finalmente, ¿no? Aquí tres, digamos, manifestaciones generales de acuerdos de colusión pueden ser específicamente en el caso de colusión pura y dura, cuando, como se decía ya, se abstienen de presentar posturas algunos agentes económicos, ¿no? Cuando el comprador dice, oye, esta empresa tan importante en el sector que puede participar fácilmente en este procedimiento no se está presentando, o se presenta algunas veces sí, algunas veces no, ¿por qué está pasando esto? O precisamente qué está pasando con esta presentación de posturas negociadas o de subcontratación, esquemas sofisticados donde se están haciendo pagos unas empresas a otras. Pueden presentarse también situaciones de segmentación de mercados, no producir los productos que otros producen, no vender en los territorios de otros o no vender a los clientes de otros. Mencionaba Fausto que en nuestro caso llevamos la investigación sobre oxígeno medicinal también. Nosotros no la pudimos sancionar eventualmente por un tema de prueba y por un tema básicamente de prescripción, pero una cosa que encontramos en ese caso era que básicamente dos empresas se dividían a los compradores públicos y decían, tú nada más le vendes a este grupo de compradores y el otro le vendía a otro tipo de compradores, a otro tipo de hospitales, y entonces se veía claramente que no se estaban pisando el territorio del otro ni los clientes del otro, aun cuando claramente podían hacerlo e incluso les convenía, ¿no? Y también la posibilidad de fijar precios, ¿no? Cuando los acuerdos entre competidores se dan para controlar o mantener los precios o los incrementos en los precios, ¿no? O cuando se da una negociación colectiva de precios. ¿Cómo lo pueden detectar ustedes como compradores este tipo de cuestiones? Pues sin duda hay muchos casos donde no se tiene conciencia de la ilegalidad de la práctica y habrá evidencia muy a la mano, pero seguramente son los menos y normalmente las personas que participan en este tipo de acuerdos saben de la ilegalidad y tendrán sistemas muy complejos para ponerse de acuerdo. Uno de los casos del libro de texto es un caso en Estados Unidos donde los participantes en licitaciones se ponían de acuerdo dependiendo la fase de la luna, y entonces dependiendo la fase de la luna que estaba ocurriendo, ganaba uno o ganaba otro la licitación en cuestión, ¿no? Como les decía, el elemento más importante es la cooperación entre autoridades. Y aquí mis colegas de la superintendencia me corregirán, pero hay muchas formas de cooperar.
Sin duda ustedes pueden denunciar formalmente una investigación, una preocupación muy puntual. Quizá no convenga hacerlo, quizá no sea la mejor forma de hacerlo. Creo que hay muchas formas de cooperación informal, de comunicación, de preocupaciones, desde el diseño de las licitaciones hasta cuando se encuentra cierto tipo de evidencia, cierto tipo de indicios. También cooperar para hacer funcionar el programa de inmunidad o el programa de clemencia o delación compensada, como se le conoce en su legislación. ¿Por qué? Porque una gran preocupación para quienes desean cooperar con la autoridad de competencia para reconocer la participación en un cártel y darle evidencia es cómo va a ser su relación con el comprador, cómo va a ser su relación a futuro con esa entidad pública que les compra el 90% de su producción y sobre todo si va a ser o no sancionada en ese otro ámbito de actividad administrativa. Entonces este es un tema importante que se tiene que trabajar y resolver de forma conjunta por los compradores y la autoridad de competencia. Y finalmente la posibilidad de generar algunos sistemas de identificación constante, de monitoreo, de análisis proactivo, de situaciones que se pueden presentar en las licitaciones como algo continuo, como algo permanente y no solo una actividad de enterarse en un foro, ¿no? Algunos indicios importantes, me parece, ya se mencionó el tema de indicios del sector, ¿no? De cuando hay altas barreras a la entrada, pocos oferentes, cuando hay costos similares o costos fijos que representan una alta proporción de los costos totales, la existencia, a mí me parece que este es un tema fundamental, la existencia de una asociación, una cámara de comercio, una reunión de competidores muy activa. Ese es un seno donde se puede facilitar claramente la colusión, ¿no? En México tenemos asociaciones que por muchos años tuvieron un comité para precios y participación en licitación al sector público, ¿no? Pues obviamente los competidores se sentaban para ponerse de acuerdo en las licitaciones, ¿no? Así de obvio. Respecto a los compradores, la diversidad de compradores, ¿no? Cuando las compras son muy fragmentadas, a veces eso es una facilidad para poder pues ponerse de acuerdo y no ser detectados por el comprador ni la autoridad de competencia. Cuando la actividad de los compradores es fácilmente monitoreada, ¿no? Se sabe cuánto se va a comprar en el año, en qué cantidades, en qué meses, pues entonces es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando los compradores no conocen el procedimiento de compra o no conocen la legislación de competencia, cuando los productos son bienes homogéneos o hay una ausencia de sustitutos cercanos, y las características del mercado de igual forma, ¿no? Cuando la demanda es estable o el crecimiento moderado. Otros indicios que se pueden detectar en precios, precios o descuentos similares entre competidores, ¿no? Sobre todo ahora que ustedes tienen un muy buen sistema de compras en reversa o descuentos subsecuentes. Esta es una de las formas importantes para detectar la posibilidad de colusión, alzas similares, inesperadas, sobre todo que no estén justificadas en términos de costos, un comportamiento claro del líder seguidor o importantes cambios en el rango de precios, ¿no? Y como indicios de comportamiento, pues puede haber esas reuniones en cámaras, asociaciones que les comentaba, posturas muy altas, ¿no? A veces de un competidor que está dando un precio muy agresivo y de repente, ¡pum!, se empieza a dar precios muy altos que no tienen una explicación clara. Algo está pasando ahí, ¿no? Participantes habituales que se abstienen de participar o en una región se abstienen de participar o para un cliente. El mismo proveedor que presenta sistemáticamente propuestas no ganadoras, precios que bajan en cuanto entra un nuevo
un nuevo proveedor, ¿no? En el caso de nuestro país, la entrada de competidores internacionales inmediatamente hace que bajen los precios todos por alguna extraña razón, ¿no? El proveedor ganador subcontrata o hace pagos a los competidores que presentaron otras propuestas más elevadas, o incluso cuestiones muy tontas, podría parecer, pero que son muy importantes, que son incluso errores ortográficos o incluso errores aritméticos idénticos, ¿no? En Estados Unidos se sancionó un caso cuando tenían errores idénticos en la ortografía de la carta por la que presentaban la postura, ¿no? En un caso en México se detectó un acuerdo cuando la persona que presentó las posturas lo hizo para 3 competidores diferentes, y entonces, claro, ¿cómo se va a enterar de eso la autoridad de competencia? Es imposible, pero la persona que estaba ahí había tomado un curso con la autoridad de competencia y dijo: aquí hay algo raro, este señor está trayendo 3 propuestas al mismo tiempo, y con eso se logró eventualmente sancionar por prácticas de colusión, ¿no? También afirmaciones o dichos de los participantes, ¿no? Usan las mismas palabras o ideas, proveedores que manifiestan que la industria ha tenido cierta situación, cierta necesidad de elevar precios, proveedores que dicen que no pueden atender a un comprador en determinada región o por determinada situación, proveedores que afirman que otro proveedor no debería de haber vendido y que este tipo de cosas pues no quedan documentadas a menos que el comprador sea muy diligente, ¿no? Es importante tener en cuenta que por sí solas estas pistas no prueban el acuerdo de colusión, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy importante, y ese es el que le corresponde a la superintendencia aquí en el Ecuador, de probar un caso y de eventualmente tener todas las pruebas y el material probatorio para sancionar. Pero estos indicios pueden llevar a eso, pueden llevar a casos muy exitosos, y el tener la precaución de revisar estos indicios y de detectar estos indicios puede ser una de las mejores prácticas de los compradores públicos. Algunas recomendaciones de qué hacer en caso de sospecha, esto con base en nuestra experiencia en trabajar con los compradores, es pues llevar seguimiento de todos los hechos y conversaciones, documentarlo, hacer un buen análisis y una buena revisión de todo lo que ha pasado en el caso, hablar con participantes perdedores, hablar con todos los involucrados, principalmente, como les decía, acercarse a la superintendencia. Muy brevemente les voy a comentar el caso del Seguro Social en México. En este caso investigamos a varios laboratorios productores de medicamentos por coludirse en el establecimiento y concertación de posturas en las licitaciones públicas que realizaba el instituto, que es violatorio de la ley de competencia en México. Se investigaron 2 mercados principalmente, la insulina y las soluciones electrolíticas o sueros. Investigamos un periodo que iba del 2002 al 2007, y lo que encontramos es 2 tipos de evidencia. Primero, un tipo de evidencia de comunicación y luego un tipo de evidencia económica. La evidencia de la comunicación era muy importante porque lo que logramos demostrar en la comisión es que estos laboratorios se hablaban, se reunían y tenían una participación muy activa en una cámara de comercio del sector. De hecho, lideraban todas las relaciones con el Instituto del Seguro Social, estos laboratorios, lo que les daba muchas oportunidades de interactuar, ¿no? Se comunicaban vía telefónica, por correo electrónico, y las llamadas y los contactos se incrementaban a medida que se acercaba la licitación en la que ellos participaban, ¿no? Pero además hubo un importante análisis de evidencia económica. Lo que se analizó fueron posturas ganadoras y perdedoras, y se determinó que durante varios años eran siempre las mismas. Las posturas cumplen con un patrón, digamos, de quién era
el ganador se iban turnando, una especie de carrusel, y cada vez ganaba uno diferente, porque las compras además estaban muy fragmentadas y era posible ir calculando cuánto le tocaba ganar a cada uno de ellos, ¿no? Al final del tiempo se determinó durante estos años que las posturas ganadoras solo variaron 1.5%, y los laboratorios presentaban altos márgenes de ganancia que les permitían ofrecer posturas competitivas, lo cual no ocurrió pese a conocer las posturas anteriores de sus competidores, ¿no? Como pueden ver aquí, los laboratorios parecía que competían antes del año 2003, pero luego las participaciones y las posturas fueron convergiendo entre ellos, de tal manera que a partir del año 2003 y en adelante empezaban a coordinarse. Y esto se puede ver quizá más claramente cuando se observan los precios que se tenían para los concursos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la gráfica un periodo de colusión donde las posturas son exactamente iguales y sin variación en muchísimas observaciones, muchísimos concursos. Y luego viene un importante cambio estructural, que es principalmente la entrada de un competidor internacional. El instituto decide que va a hacer estas compras a laboratorios o empresas de otros países también. Esto viene en diciembre del 2005 y entonces necesariamente el cártel se rompe porque entran estos nuevos competidores y ustedes pueden ver entonces la variación que hay en los precios y en las posturas. Como les decía, en algunas claves de medicamentos el sobreprecio que se observaba era hasta de 72% el precio de mercado, ¿no? La Comisión Federal de Competencia en México decidió que los patrones de las posturas y los resultados de las licitaciones claramente no era un intento de competir de los laboratorios, sino por el contrario, estos patrones se explican solo como resultado de un acuerdo de colusión. Las personas que tomaban decisiones en las posturas estuvieron claramente en comunicación y coordinación durante varios periodos de tiempo y al final del camino se consideró que existía suficiente evidencia para sancionar estas empresas. El Poder Judicial nos ha dado la razón después de varios casos que se han llevado al Poder Judicial y hay algunos incluso pendientes para revisión de la Suprema Corte, ¿no? Este caso fue muy importante principalmente porque hizo evidente la importancia de la política de competencia y la importancia de tener una autoridad fuerte en competencia económica, en poder del control de mercado. Fueron multas muy importantes, pero además puso el tema en la agenda pública. Todos los diarios del país comentaron el caso y la necesidad de una mayor fuerza en las sanciones de competencia, lo que llevó eventualmente a cambiar la legislación de competencia y a tener incluso sanciones penales para la legislación de competencia, ¿no? Como resumen de este caso en México, les puedo decir que nos hemos dado cuenta, después de muchos años y con estos tumbos y con estos problemas de competencia en diversos sectores, que, como decía el superintendente en su primera intervención, el poder del Estado como comprador, como consumidor, como agente de mercado, es muy importante. Es el comprador, en la mayoría de los países es el comprador más importante, es el consumidor más importante, y ese poder hay que usarlo bien, hay que usarlo precisamente para generar mayor competencia, pero hay que comprar bien, ¿no? La colusión, creemos nosotros, es el peor cáncer, ¿no?, de un sistema de competencia, es la peor conducta que se puede dar en una economía de mercado, y debe ser, creo, la prioridad de la autoridad de competencia, pero además
no es solo un trabajo de la autoridad de competencia, es un trabajo compartido por todos los poderes del Estado que intervienen en la compra pública, precisamente por el daño que ocasionan este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, creo que este foro es un inicio, creo que debe ser de una cooperación sostenida entre todos los poderes del Estado para tratar de acabar con este mal que es la colusión en compras públicas. Muchas gracias.